discapacidad o las personas con discapacidad y la pedagogía social hoy presente. No sé si quieres abrir micrófono, Mari, si puedes. Cortito, solamente darle las gracias a Verónica. Para nosotros es un honor tenerte acá y más en la celebración del Día de la Pedagogía Social. La verdad que estamos muy contentos y vamos a escuchar atentamente tus aportes que seguramente también nos van a servir para pensar desde una realidad concreta, este cuento que nos proponen, en los sentidos de la pedagogía social, inscribe en un momento de cambio de plan, así que eso también resulta muy interesante, así que más que agradecidos. Y agradecidas al equipo que hizo todo el trabajo de intercambio, el equipo de la Dirección de Pedagogía Social, pero también a nuestra Secretaría de Extensión y Comunicación que ahí apoyan todo el tiempo para que esto realmente sea potente para la reflexión. Muchas gracias y no quiero sacarles más tiempo. Diría un montón de cosas, pero me parece lo mejor, ya las dijo Lal. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿les parece que comencemos? Si bien ya comenzamos hace un ratito, comenzamos formalmente para después salir por redes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos encontramos aquí hoy. Aquí desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Educación y Salud, desde la Universidad Provincial de Córdoba. Nuevamente nos encontramos como tantos otros jueves para tener una cátedra abierta virtual. Como ustedes saben, la posibilidad de las cátedras abiertas nos permiten el intercambio entre disciplinas, entre personas que tenemos la misma disciplina y estamos en distintos países, en distintas provincias, y lo interesante es que luego esta cátedra quedará grabada y quedará en el repositorio del canal de YouTube de la universidad y nos permitirá a todos en distintos momentos poder recurrir a ella cuando lo consideremos necesario. Y en este caso, la cátedra abierta de hoy es una cátedra abierta muy especial, porque primero que celebramos a compañeras de la casa que están celebrando en esta semana, fue el Día de la Pedagogía Social, entonces vamos a decir que tenemos el mes de la pedagogía social, porque con un día no nos va a alcanzar, y entonces esta cátedra abierta tiene como objetivo la celebración, ¿no?, de pensar a la pedagogía social, y como celebran a lo grande, ¿no?, porque las compañeras de pedagogía social son así, tenemos una cátedra abierta que tenemos la distinción de tener una disertante que es una compañera de Brasil, ¿sí? Es una cátedra abierta internacional, así que va a ser para nosotros un placer escuchar a Verónica Müller. Antes de darle la palabra a las compañeras, yo voy a decir algunas cosas que son importantes para nosotros para sostener la actividad de la cátedra abierta. Una de ellas tiene que ver con que quien vea esta cátedra abierta luego grabada en el canal de YouTube, es importante que se pueda suscribir al canal de YouTube de la universidad para después poder ver las otras cátedras abiertas y para poder participar cuando las cátedras abiertas son en vivo del chat y de esa manera interactuar. Hoy la interacción la va a explicar la profe Vero Zavala y va a ser diferente. Queremos agradecer especialmente que hoy nos acompañan del Servicio de Intérprete de Lengua de Señas del Programa Integral de Accesibilidad de nuestra Universidad Provincial, que hace posible que esta cátedra sea accesible para todos. También especialmente queremos agradecer a los compañeros y compañeras de comunicación que gestionan y nos permiten que salgamos bien al aire. Y especialmente a nuestras autoridades, a nuestra decana y a las directoras de carreras que hacen posible que esta experiencia. Así que yo, sin mucho más que decir, los voy a dejar con Ale Vieites, que es la directora de la licenciatura en Pedagogía Social, y que van a comenzar, así podemos comenzar a escuchar la infancia y la educación social, costuras de una niña observadora. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, para nosotros la verdad que tomar el día de
el 2 de octubre en que se celebra la pedagogía social y tenerte presente, Verónica, es un verdadero placer. Tu disposición y el tenerte acá nos va a permitir enriquecer fundamentalmente los quehaceres profesionales en esta búsqueda de transformar las realidades tantas veces atravesada de inequidades, desigualdades y pocas oportunidades en el acceso a los bienes culturales, ¿no? Y es esto, el poder permitirnos también desde la virtualidad llegar a otros y a otras y a tantos que podrán luego tener el mismo placer que vamos a tener esta tarde contigo, de escucharte, ya que, bueno, me toca presentarte y con todo el gusto darte la bienvenida a una disertante que para nosotros se destaca, ¿sí?, de toda tu trayectoria en el campo de la educación y la investigación social. Posee una licenciatura en Educación Física por la Universidad Federal de Santa María, completada en el año 1982, por lo tanto tu trayectoria es inigualable. Su compromiso con la educación la llevó a obtener un máster en educación en la Universidad Católica de Río Grande do Sur, seguido también de un doctorado en Historia de la Educación Social Contemporánea por la Universidad de Barcelona y un postdoctorado en la misma área de dicha universidad. Estoy refiriéndome a la doctora Verónica Müller. Es profesora jubilada de la Universidad Estatal de Maringa, donde imparte cursos o desarrolla cursos en los programas de máster y doctorado en educación. Además, es miembro activo de la coordinación del programa multidisciplinario de estudios de investigación y de defensa de la infancia y la adolescencia. Su experiencia pedagógica e investigadora se centra en la infancia, la adolescencia y la educación social. Se ha especializado en temas como la historia de la infancia, la cultura de las infantiles, los juegos, los derechos de las infancias, la violencia contra los niños y adolescentes, así también como las políticas públicas destinadas a este grupo etario. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos de liderazgo, siendo presidenta en la actualidad de la Asociación de Educadores Sociales de Maringa y representante de Brasil en la Dínamo Internacional. También forma parte de la directiva de la Comisión Local de Maringa, Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle. Esta amplia trayectoria nos permitió, bueno, conectarnos hace un tiempo, escribirnos, tener como esta vinculación constante y sí agradecida a Verónica Zavala, quien dentro del equipo de la carrera fue conversando contigo, Verónica, y que es quien en este momento nos va a ayudar como a tener un poquito la dinámica para darte la palabra y aprovecharte en este tiempo en una escucha totalmente activa y atenta para que sea un espacio que nos enriquezca a todos, a todas y a todes en el hacer profesional de cada uno de los pedagogos sociales. Bueno, muchas gracias, Ale. Voy a reiterar nuevamente el gusto que tenemos y el placer, el enorme placer de que puedas estar con nosotros en el marco de este festejo, ¿sí? Del Día del Pedagogo y del Educador Social. Y como para poder completar algo más a este detallado currículum que Ale generosamente nos ha estado contando una partecita, digo, me parece que cuando te preguntamos cómo te querías presentar, me parece que no fue un dato menor esto de presentarte como madre de 2 hijos y abuela de 3 nietos, ¿no? Creo que esa es la mayor titulación. ¿Qué te podremos decir también? Que actualmente está en la investigación de lo que son niños, niñas en poblaciones migratorias, miradas de educadores y educadoras sociales en diferentes continentes. Los últimos libros que están presentados en el 2024 son La niña observadora que confeccionaba ideas, volumen 2, Educación social en perspectiva regional. En relación a esto, vamos a hacer algo muy sintético y contar, ¿sí?, que en este enfoque integrado nos brinda una hermosa oportunidad para reflexionar sobre la educación social y el mundo de las infancias,
al entrelazar los sentimientos y las percepciones de los niños y las niñas con estos principios filosóficos y pedagógicos, creando un espacio cálido y abierto para el diálogo sobre la educación, los derechos de los niños y la construcción de un futuro más humano. En relación a eso, Verónica va a utilizar un cuento infantil que es de su autoría, que está ilustrado por ella misma, como un punto de partida. Este enfoque no solo hace que los temas sean más accesibles, sino que también invita a explorar cuestiones profundas de una manera más creativa, donde se ven, ¿no?, y se conecta con los desafíos que enfrentan los niños y las niñas, promoviendo un entendimiento muy profundo y compasivo de las realidades en que los niños se encuentran en Brasil y en toda Latinoamérica. En relación a esto, les vamos a contar un poco cómo es la dinámica a todas las personas que están participando de esta cátedra. Vamos a pedirle, por favor, que estén silenciados todos los micrófonos para no interrumpir cuando Verónica pueda empezar el cuento y lo que es el análisis del mismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que todas las preguntas que surjan en relación a esto, lo podamos ir compartiendo, todos los sentires y ponerlos en el chat, ¿sí? Entonces, en relación a eso, lo vamos a estar recogiendo y después se lo hacemos llegar, ¿sí? Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que están por participar. Adelante, Verónica. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta recepción tan cálida, tan bonita. Tengo la piel, el pelo, ¿no?, de punta, así, porque me sentí abrazada. Qué delicia, muchas gracias por la confianza y por todo, ¿no?, por el cariño. Entonces, yo pensé en ir hablando, tener el cuento que he escrito como base e ir hablando, caracterizar este libro e ir contando los principios filosóficos, pedagógicos y conceptuales epistemológicos de lo que fundamenta el cuento. Y el intento es que podamos transformar de alguna manera el lenguaje científico en una condición de hablar directamente con niños y niñas, ¿no? Y porque al final ellos importan mucho y lo que queremos y todo lo que hacemos, yo voy a hablar siempre hablo siempre en nosotros, en plural, porque somos un colectivo. Entonces, lo que tenemos es una postura humana y en el centro está el niño, la niña, el adolescente. ¿Y por qué? Porque queremos que el mundo sea mejor y entendemos como principio ético y teórico que el individuo, la persona, aunque sea una, hace diferencia. Tiene que, si no está la una, no están todos. Hay que estar, cada una tiene que estar haciendo lo que puede. Y lo que queremos es un otro mundo. Y creemos que es posible. Un mundo que no esté basado en el capitalismo, que por lo tanto no esté basado en el individualismo, que el mundo sea más colectivo, con una mentalidad cultural de respeto al otro, a la persona, a todas las cosas vivas y no vivas, a todo, ¿no? Que entendamos que la tierra es nuestra casa, que debemos dejar de herencia un mundo muy diferente de lo que estamos dejando para nuestros niños y niñas. Y entendemos también que lo que tenemos ahora en realidad es un mundo que está prestado de los niños que todavía vienen, por los niños que todavía vienen. Es un préstamo. Tenemos que devolver, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos está en un contexto así, de cuidado. Queremos un cuidado con todo y con todos. Y entonces, la niña es azul, empieza por ahí, que la niña es azul.
porque el sentimiento de pertenencia en el mundo, en grupos, en colectivos, es un sentimiento humano. Y, por lo tanto, humano es ya de los niños. Y todo el tiempo aquí estaremos hablando y tratando no del límite, del entrecruce que hay entre lo que es naturaleza humana y lo que es cultura de los humanos. Y a veces todo el tiempo eso se cruza, pero no es lo mismo, no es la misma cosa. Y nuestras investigaciones nos vienen enseñando algo por ahí también. Entonces, pertenecer es de la naturaleza humana y se hace por medio de la cultura. Entonces, si hago azul la niña, nadie está afuera, porque nadie está dentro. Todos están fuera, ¿no? No es natural alguien azul. Entonces, todos pueden identificarse. Antes, creo que voy a contar por qué este libro existe. Hay en Maringá una organización no gubernamental donde una señora que fue una niña en orfanato, en casa de acogida, ¿no? Ella dijo que un día, cuando fuera adulta, haría vestidos nuevos para niñas empobrecidas, niñas pobres, porque ella nunca había tenido un vestido nuevo. Como vivía en instituciones, siempre era de alguien el vestido que recibía. Y decidió, y ahora tiene esta organización no gubernamental, y había en la época un grupo que apoyaba esta organización, que es la Sociedad Libros y Risas en español. Y alguien vino a mí y dijo: Verónica, hemos pensado que estos vestidos que las niñas reciben de esta organización podían ir acompañados por un libro, y queríamos que tú escribieras un libro para acompañar estos vestiditos. Y este libro es lo que resultó de este pedido. Entonces, el vestido que usa la niña es el modelito que se hace ahí en esta organización. Entonces, está en 4 idiomas. ¿Por qué? Porque tratamos de temas universales. Las niñas y niños que están por todo el mundo sienten tristeza, vergüenza, miedo, alegría. No se puede decir que todo es cultura. Se puede decir que todo es cultura, pero no solamente cultura. Nosotros nos dedicamos a estudiar un poco, a intentar buscar qué hay de universal. ¿Por qué podemos decir que una niña es una niña en Brasil, en Argentina, en China? ¿Por qué? ¿Qué hay de común? ¿No? Hay muchas cosas. Y hay muchas diferencias también. Las diferencias son culturales. Y entonces en 4 idiomas vamos recibiendo bastantes respuestas interesantes y las niñas van comprendiendo. Y los adultos también. Esa es otra cosa que parece que varios adultos les gusta leer historias infantiles. Yo me sentía un poco rara antes. Pensaba que era yo y quizás 2 o 3 más, ¿no? Pero no. Hay muchos adultos que les gustan historias que llamamos infantiles. Quizás no sean tan infantiles, o no sé. Entonces empieza así. El título. La niña observadora que confeccionaba ideas. ¿Por qué también eso? Porque nuestros estudios también muestran, y ustedes seguramente tienen estas experiencias, de que cuando una niña o un niño dice algo en público, y es algo inteligente, tiene mucho sentido, nosotros los adultos nos reímos, no sé cómo decir, reímos, hacemos risas, ¿no?
la niña dice algo y es como no se escucha lo que hay de inteligente en lo que ella dijo. Eso es muy común, muy común. Entonces he querido también observar ya en el título que sí, las niñas son dulces y los niños también, y son ingenuos y súper afables y son una delicita, una cosa dulce realmente, pero también son inteligentes y nosotros los adultos muchas veces no vemos la inteligencia que tienen. Y esta es una lucha que tenemos nosotros. Entonces, empieza así. Érase una vez una niña llamada, y aquí hay un espacio en el libro para que la niña, la persona que está con el libro ponga un nombre a la niña. Yo no preguntaré aquí qué nombre quieren que yo ponga. Pondré María, si no se oponen. ¿Ok? María. Es común aquí. Érase una vez una niña llamada María, que observaba en silencio lo que estaba sucediendo en su vida. Su cabeza estaba poblada de ideas. Miró al mundo y creyó que lo que ella pensaba no era importante y que nadie quería saber nada sobre su vida ni sobre las cosas que leía. Entonces ya empieza el tema de la inseguridad, que es muy común entre niñas y niños. Por muchos motivos, hay bastante inseguridad entre niños y niñas. El sentimiento de que no son suficientes, de que todavía no han llegado a ser inteligentes, todavía no saben lo que quieren, todavía no saben lo que dicen, todavía no están hechos, no están listos. Y eso es lo que comúnmente los adultos pasamos de impresión a niños y niñas. Pero aquí, como el contexto pensé institucionalmente, nosotros adultos también sabemos poquísimo sobre qué ocurre dentro de las instituciones. Tenemos que evolucionar muchísimo. En las Américas, mucho. Conozco bastante. Las reglas existen hechas por adultos y muchos de los sentimientos y los sufrimientos que viven niños y niñas dentro de las instituciones gubernamentales que son pagadas por nuestros impuestos y muchas veces por los impuestos de los padres y madres de estos niños que están en las instituciones, muchos sentimientos son desconocidos y a veces conocidos, pero no reciben el valor que necesitan. Hay abusos, hay muchos abusos de poder, abusos de todo tipo dentro de las instituciones. Entonces hay ilustraciones, yo pinté los cuadros. Después los cuadros fueron fotografiados y puestos aquí. Después hay una sesión donde digo, exprese con palabras o dibujos cosas sobre ti. Es un libro todo interactivo, hay espacio para rellenar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento aquí también? Porque esta generación no tiene la característica de concentrarse como tenía mi generación o anterior a la mía. Tiene una característica de el cerebro ya está formado para tener atención múltipla. Y entonces le va a ver más gracia a un libro si se interrumpe el razonamiento. Por eso lo hice así también. Todo lo que digo es fruto de investigación a nivel de máster y doctorado, estos fundamentos. Después hay juego de desafío para encontrar la diferencia y tal. ¿Por qué el desafío? Este es un concepto que hemos estudiado también en una tesis doctoral de Marcelo Colavito. Es de la naturaleza humana, afirmamos eso, de que a los niños y niñas les gustan los desafíos.
todos nosotros sabemos, los que trabajan con niños sabemos de eso, pero yo nunca he visto en un tratado de comportamiento humano esta afirmación. Por eso hacemos cuestión de decir, es muy importante entender que hace parte de la naturaleza humana el gusto por el desafío. Eso es un principio que si las escuelas asumen, cambia toda una propuesta pedagógica de una escuela. Las clases, ¿no? No se puede imaginar, sabiendo eso, que es de la naturaleza, una propuesta pedagógica tiene que ser lúdica, tiene que presentar oportunidades de desafíos para niños y niñas, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito de la lengua, del idioma, de las matemáticas, en todo. ¿Por qué no? Sí, tiene que ser, porque es de la naturaleza. Y si matamos el desafío, matamos la curiosidad también, la oportunidad de conocimiento de la propia persona sobre sí. Si tiene miedo al desafío, si tiene miedo a posicionarse, ¿cómo hace para entonces posicionarse, llegar, evolucionar sobre sí, tener parámetro? Ella puede tener parámetro, puede conocerse más. E pode sentir o gosto por avançar, o gosto por avançar, por não ser sometido, por não ser alguém que obedece. E por que tudo isso pode ser importante? Porque queremos outro mundo, outro mundo. Então, continuando, dia distraída por el canto de pájaro, la niña María tropezó con un cubo y cayó en un gran agujero, enorme agujero. Sintió miedo, sintió tristeza y vergüenza. Se preguntó cómo salir del agujero. Si gritase, ¿alguien la ayudaría? ¿Pensarían que es débil, torpe o que no merecería la ayuda? También estaba triste porque se rasgó el vestido. Se preguntó qué podría significar lo que dijo Guimarães Rosa. Es un gran escritor brasileño, maravilloso. Guimarães Rosa, que dijo, vivir es un rasgarse y un remendarse. Entonces viene la ilustración del agujero. Viene la oportunidad para expresar qué es lo que le hace sentir vergüenza, miedo, tristeza. Viene un juego. Y la historia sigue. Cayó la noche. María era bastante curiosa. Comenzó a tocar a tientas dentro del agujero, a explorar el agujero aprovechando la luz de la luna. Encontró varios objetos interesantes y quedó encantada con el más fantástico de todos. Un libro. ¿Será que entendió lo que leyó sobre Paulo Freire? El pedagogo brasileño, ¿no? ¿Habrá entendido lo que dijo Paulo Freire? Era eso. Paulo Freire dijo, la alegría no solo viene en el encuentro, sino que es parte del proceso de búsqueda. Buscando más, encontró otros habitantes en el agujero. Entonces, la niña es esta, ¿no? Que relaciona sus experiencias con lecturas que ha hecho. Es una niña muy inteligente. Aquí está ella dentro del agujero, leyendo el libro que encontró.
Aqui dice para expressar uma alegria. Um espaço. Aqui um juego para encontrar iguales. E a história sigue. Quando abriu o livro em el agujero, viu hermosas imágenes de bosques, desiertos, rios, mares, montanhas, ciudades, campos, pueblos de todo el mundo. Necesitava sair del agujero para conhecer todo o que lhe mostrava o livro. Pero como sair de allí? Era tão difícil. Intentou subir e caiu. Intentou outra vez subir, caiu. Lo intentou outra vez e caiu. E uma vez mais, e caiu. Recordou lo que dijo Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo. Tenía que imaginar que la solución era posible sin ni siquiera saber cómo sería. Ahí estaba la clave. Creer que era posible, imaginar que era posible, sin saber cómo, todavía. Y aquí también hice cuestión de poner que cayó varias veces, intentó y no logró, ¿no? Porque la vida es así. Difícilmente en la primera ultrapasamos el obstáculo que tenemos. Y la persistencia es una capacidad que debemos desarrollar en la generación de ahora con mucha énfasis, porque es una generación que se viene mostrando con desistencias rápidas, varias desistencias, ¿no? Intentan mucho otras cosas, ¿no? Pero no en la misma y ir hondo en la determinación de llegar a un lugar y motivados por la belleza. Qué rara es esta experiencia para muchos de la generación de los pequeñitos de ahora. Ir detrás, buscar algo mucho porque es bello, porque da este placer cultural de encuentro con el mundo más bonito, más interesante, como ella quería aquí al ver el mundo en el libro. Esta es una experiencia que podría ser más cotidiana, es rarísima. No sé cómo será ahí, estoy hablando de Brasil. Creo que de las Américas, de forma general. Entonces, María recordó a Malala, una niña que dijo: cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa. Luego se animó y le gritó a la jirafa que le ayudara, porque arriba estaba la jirafa mirándola. Y le gritó a la jirafa. ¿Pero qué pasó? La jirafa se marchó, no respondió. Pero apareció una lechuza. La lechuza advirtió a sus amigos y amigas, y los pequeños ojos mostraron que eran varios bichitos diferentes y muchas hormigas. Estaba lleno de habitantes dentro del agujero. Ella pensó, entonces yo estaba con Malala. Malala dijo que una sola voz puede cambiar, puede ser poderosa. Entonces la niña dentro del agujero gritó a la jirafa se fue una gran decepción. Entonces, aquellos ojitos, encontró varios ojitos extraños dentro del agujero. Había personajes ahí que ella no conocía. Como es desconocido, puede causar miedo. Todo lo desconocido puede causar miedo.
pero un desconocido puede ser algo sorprendentemente bueno y bonito también. Y por eso la curiosidad es algo absolutamente fundamental de incentivar en niños y niñas. Porque si solo prevenimos, y es la mejor, es la palabra que a mí no me gusta nada, porque está muy extendida entre el modo de pensar de los adultos sobre niños y niñas, es que debe haber prevención. Sí, debe haber prevención, pero eso no caracteriza a los niños. Ningún niño es preventivo. Eso es de gente grande, de gente adulta. Y entonces es muy importante que la curiosidad sea incentivada. Y la curiosidad pone el niño y la niña en contacto con lo que es nuevo. Pero lo que es nuevo es la principal característica de un niño y niña. El niño y la niña son la novedad del mundo. Si ellos se encuentran con algo nuevo, ellos se encuentran consigo mismos. Es lindo eso. Es lindo, son nuevos. Entonces, la niña llamó a la jirafa, se entristeció porque la jirafa se fue, no entendió por qué la jirafa se fue, pero apareció una lechuza, un búho, ¿no? No sé. Y los bichitos de abajo, que eran ojos, dijeron, no te preocupes. Y tuvieron una gran idea. Y todos ayudaron. Antes, pusieron el vestido roto, que para la niña era importante. Y se ocuparon de desviar las hienas, que siempre sonreían. Estaban arriba un montón de hienas y siempre sonriendo, pareciendo amigas, pero a veces no son. Al verlas, pensó en lo que escribió Simone de Beauvoir. El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos. Estas hienas que parecen amigas y a veces no son. Entonces los amigos subieron uno encima del otro, las hormigas ayudaron, el búho orientó, la lechuza, y la niña logró salir del agujero. Aquí está, dice, exprese cómo solucionas un problema. Otro juego. Y sigue la historia. Muchos años después, era adulta ya la niña. Y se encontró con la jirafa, que no la ayudó a salir del agujero. La araña traductora explicó que la jirafa estaba muda, era muda y no podía explicar con su lenguaje a nadie más que a la lechuza el problema. La jirafa no pudo explicar que había una niña en el agujero, porque no podía hablar. Pero la lechuza, el búho, era inteligente y conocía esta técnica, y entendió a la jirafa y buscó ayuda. Cada uno va comentando cosas de su vida. La araña pensó en casarse y tener hijos, pero decidió ser maestra. La jirafa es científica ahora. Una hiena es comediante, otra es mecánico de automóviles. Una hormiga es educadora social, lo mismo que la mariposa. María decidió ser escritora. Dice que se animó a escribir cuando conoció la historia de la escritora pobre Carolina de Jesus, brasileña, que nació en 1914. El girasol le preguntó sobre el argumento del libro que todos están leyendo, porque la escena muestra... yo pinté este cuadro donde aparecen todos leyendo el libro, un libro.
Verdaderamente, Verónica, veníamos como todos escuchando el relato de María en tu cuento, que lo he disfrutado porque también soy abuela y muchos de los que Ajá. estamos acá trabajan casi todos con infancias, ¿no? En muchos casos pedagogos y somos mujeres, varones, con este relato de niños y niñas en acceso a derecho. Así que yo te agradezco desde ya, les agradezco a todos, a todas y a todes los que se sumaron y vamos a intentar en lo que nos quede de tiempo poder cerrar el cuento, cerrar el análisis. Habíamos hecho ricas preguntas en relación a cómo llevar adelante en cada espacio del que estuviera un pedagogo social estos planes, proyectos en el marco de las políticas públicas sobre las infancias y las adolescencias. Tema que queremos, tema que nos lleva adelante también esto de generar la vida para otros y otras, ¿no? Por allí Verónica Müller nos puede como hacer un raconto que creo que quedamos justo cuando le pide ayuda a la jirafa le dice que no, y cuando las hormigas, las mariposas, en las elecciones de profesiones también, ¿no? Cómo la jirafa Sí. llegó a hacer ciencia, olvidándose de las demás, y cómo las hormigas fueron educadores sociales, ¿no? Entonces, por allí, ¿desde dónde, Vero? Y más si Sí, has sí. tenido esta experiencia también en tu país, retomar ese clima que nos fuiste llevando grata y deliciosamente en esto de pensar que un niño es esta posibilidad de descubrir un mundo que le presentamos los adultos y que él puede tomar decisiones, hacer elecciones, hacer búsquedas y cuestionamientos, ¿no? Digo lo que a mí me fue quedando, que a la piel también me fue como llevando, y dispongamos de tu tiempo en el que vos puedas, Ok. ¿sí? Sí, yo creo que podemos, yo estaba en la última página, ya se acaba el cuento y podemos a partir de ahí ir hablando, dialogando, ¿no? Yo creo que vale la pena terminar el cuento, ¿qué les parece? Sí, Sí, totalmente, y retomar un poquito algunas páginas sí. como para que nos vuelvas a introducir. Bueno, entonces que ella salió del agujero con la ayuda de aquella gente, no, había ojitos, al final vio que era un jacaré, un cocodrilo y hormigas y una tortuga, aquellos ojitos que habían en el oscuro que podían ser de miedo, pero ella no sintió miedo, les pidió ayuda, era gente buena y les ayudaron a salir del agujero. Entonces, muchos años después, encontró la jirafa y descubrió por la traductora Aranha que la jirafa no ayudó, no es que no ayudó, ella intentó, pero a mí me parece muy importante este aspecto de que estamos en la realidad muy equivocados con los comportamientos del otro, muy equivocados, y a veces nuestro comportamiento también comunica una cosa de mala manera. Entonces, la niña podría haber interpretado que la jirafa era mala, era de mal carácter, era individualista, porque no la ayudó, porque desapareció de su ayuda. Pero no es así. La jirafa ayudó a su manera, no pudo explicar porque no sabía hablar el mismo idioma de lo que los otros hablaban. Y ahora que contó a la niña, todo está bien. Hablando uno se entiende, ¿no? Hay necesidad de establecer comunicación. Y he puesto, por ejemplo, no sé ya qué animal es el educador social, pero el mismo animal es otra cosa también, es un mecánico. No, tenemos cosas comunes y hacemos opciones y elecciones por otras cosas.
tenemos diferencias y aspectos comunes. Y una educadora social es la hormiga, pero la mariposa también, que cambia tanto, ¿no? Y María decidió ser escritora, ¿por qué no? Un niño, una niña deciden ser escritores también. Es maravilloso eso. Yo he tenido esta experiencia, después si quieren puedo contar. Y María dice que se animó a escribir, estaba ahí creo, cuando conoció la historia de la escritora pobre Carolina de Jesús, es negra también, que nació en 1914. Y el girasol se preguntó sobre el argumento del libro, ¿no? Que todos están leyendo. ¿Por qué todos están leyendo? Ella respondió, estas son ideas que hay en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que María puso en el libro que todos están leyendo? Y María contestó, estas son ideas cocidas en el tiempo, con la participación de muchas personas, animales, plantas y cosas. Son ideas que fueron siendo construidas, cosidas, costuradas, confeccionadas en el tiempo. Y recordó a Eduardo Galeano, que escribió, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pájaro me dijo que estamos hechos de historias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aquí, entonces, hay más actividad, todos están leyendo el libro, y aquí, y en la última página, está un capítulo, un artículo de la Convención de los Derechos de los Niños, que no voy a leer, pero la última frase dice, pide ayuda a un adulto o adulta, conta sobre qué te preocupa o qué te entristece. Y aquí atrás está la portada con el alfabeto y con los números de 0 a 9, porque durante la pandemia he tenido una experiencia que me marcó mucho y después también, ¿no? Que hice varias lives con niños y niñas de otros países, Ecuador, Bolívia, otros países, varios de Américas, y varias niñas decían que su padre o su madre había dicho que ella no necesitaba estudiar, que el niño sí, su hermano sí, a ella le cabía saber cosas de la casa y ser una buena esposa. Entonces yo pensé, este libro no sé por dónde va, yo tengo relación con una organización internacional que reúne 60 países, está en 4 idiomas, y pensé, puede salvar, un libro de estos puede llegar a una niña y ella puede desarrollar mínimamente el conocimiento de las letras y de los números. No sé, es por eso que está ahí. Bueno, de forma general, yo creo que hablé mucho ya y ustedes pueden hacerme preguntas, podemos dialogar si quieren. Yo puedo hablar mucho sin parar, pero creo que es mejor escuchar un poco ahora. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Verónica, y dado que hemos quedado poquitos, es como si estuviéramos en un meet muy propio de la carrera. Por allí les invito a abrir también la cámara, el micrófono, e ir como autodialogando esto, ¿no? Construyendo estas miradas. Tenemos docentes, tenemos estudiantes desde el segundo, primero y hasta el 4º año. En lo personal, yo agradezco, como te dije, al retomar este Meet, con todo lo que fue la interrupción de un hilo que fuimos teniendo de lo que es tu cuento, y de cómo podemos trabajar en esto de promover y prevenir situaciones que sean violentas, irruptivas y que no reconozcan al niño en la capacidad de todo su ser, ¿no? Creo que me quedo con esta fuerza de que a través de distintos medios,
Creo que has escogido la literatura y el libro como una herramienta pedagógica en la educación social, donde cada uno de todos los que veo en este momento aquí, que formamos parte de ese colectivo en Córdoba y de esta carrera en nuestra universidad, van haciendo sobre sus experiencias este andamiaje, ¿no? De abrazar y de acoger herramientas que permitan lo que siento a lo largo de todos los años en esta carrera y acompañando la formación de estos profesionales, que el pedagogo social es realmente una formación y un campo específico de la profesión que permite habilitar la voz del otro, el espacio del otro, la historia del otro y co-construir un futuro que no está determinado, ni predicho, ni asignado, ¿no? Diría Violeta Núñez desde otros lugares, pero que en nuestra Latinoamérica son tantos los obstáculos, las situaciones de una hegemonía, ¿no? En el modo de pensar, el adultocentrismo, que vos lo mencionabas en cuanto a si María podía leer o no leer, y qué cosas le tocan a la mujer, al varón, y si lo pensamos en las diversidades, ni siquiera está pensado el aceptar al otro en la diversidad de su ser, ¿no? Entonces a mí me deja, Verónica, tu cuento, este relato, estos principios, estos pilares en que se ha fundamentado a lo largo de la historia de la pedagogía social latinoamericana, que tiene una impronta y que da diferencias a un colectivo más amplio de la pedagogía social a nivel de Europa, ¿no? Así que no quiero copar la palabra, quiero que la voz y la circulación de las miradas, de la escucha atenta que han hecho, pueda ir surgiendo en un diálogo contigo, Verónica, ¿no? Y que se plasma, como lo dijiste al inicio, también en acciones que son políticas, que son éticas y que son pedagógicas para que la transformación del mundo se pueda dar, ¿no? Así que, bueno, a todos, a todas, a todos, los invito a abrir micrófono, a dialogar con Verónica. Ahí la veo que ha llegado Mariela también. Le he ido mandando a todas las profes. Yo me voy con la palabra, a seguir mandando link a todos los que estuvieron, ¿verdad? No sé si alguien quiere hablar. Yo por ahí lo que quería traer un poco esto del espíritu que ha dejado el cuento, ¿no? Es esta cuestión de la observación, que está puesta ahí como una herramienta tan poderosa en lo que es la pedagogía y la educación social, ¿no? Digo, esto tan poderoso y a la vez tan creativo, digo, esta prepulsora, ¿no? de aprendizaje, y pienso en esa niña denominada María, o como uno le quiera denominar, ¿no? Esta cuestión de poder interpretar, de poder ir viendo sus llamados, de poder ir escuchando sus voces, ¿sí? Y esta cuestión de que fomenta muchísimo la curiosidad, ¿no? Me quedo con esto, ¿no? Que me parece que es darle al otro el valor de que pueda poner en palabras lo que está sintiendo, sus sentires, y a la vez que sea protagonista, ¿no? Que no tapemos la voz del otro, que realmente lo escuchemos, respetemos sus intereses. Digo, me parece, o sea, sumamente enriquecedor, digo, toda la narración que hiciste de este cuento. Gracias. Ahora, no sé si alguien quiere hablar. Voy hablando y alguien pone la manito, creo, ¿no? Para avisar que quiere hablar, ¿puede ser? Yo hice el cuento 2 ahora. La Niña Observadora 2 ya existe. Lanzaremos el libro el día 19 de octubre, el libro impreso, pero ustedes ya tienen acceso, he enviado a Verónica, ya pueden leer también. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Porque, bueno, este libro 1 tiene ya 6,000 ejemplares distribuidos por ahí, está teniendo bastante éxito, no se vende, se regala.
y un grupo hace comidas y tal para conseguir dinero para hacer más copias y más copias. Es una actividad bien bonita. Y entonces, 3 profesoras dentro de una escuela pública con niños de 10 años han trabajado durante 3 meses este libro. Una del arte, otra de la lengua portuguesa, otra de literatura. Entonces, los niños, por los autores que existen ahí, han estudiado los autores y eligieron uno, Guimarães Rosa, como el autor que querían trabajar más. Llegaron a estudiar tanto que hicieron una exposición en la biblioteca de la escuela, toda la escuela visita, fue súper bonito. La de arte trabajó la expresión artística sobre los sentimientos, pero la de lengua portuguesa trabajó formas de expresión escrita y trabajaron la carta. Entonces, cada niño recibió un libro que cuidó y dio un nombre a la niña de su libro y cuidó de esta niña durante 3 meses y después de 3 meses llevaron a casa el libro. Pero antes de llevar a casa, escribieron una carta al libro, a la niña. Y las profesoras entraron en contacto conmigo para decir, Verónica, tienes que leer las cartas, son maravillosas. Entonces yo leí, eran 108 cartas, y yo me conmoví mucho con las cartas y respondí a cada una individualmente, a cada niño que escribió a la niña. Yo contesté como si fuera la niña para ellas. Individualmente me dio mucho trabajo, en la mitad estaba casi arrepentida, pero valió la pena, era impresionante lo que han escrito. Entonces las profesoras me contaron después que aunque hayan recibido individualmente las cartas, cada niño quiso leer para toda la clase su respuesta recibida. Y tornaron pública la carta. Y con contenidos muy bonitos, muy interesantes, ¿no? Una niña lloró cuando leyó la carta. Tuvo que interrumpir más de una vez la lectura de su carta y la profesora preguntó por qué lloraba. Y ella dijo, es la primera vez que alguien me dice que soy importante. Y bueno, toda esta actividad que las profesoras hicieron me conmovió mucho. Y entre el asunto de las cartas, varias veces aparecía diciendo, niña, quiero que me cuentes otra historia de tu infancia. Y entonces casi me sentí tenía que continuar esta relación, ¿no? Y este libro va a llegar a ellos ahora, a esta misma escuela, a esta misma gente que escribió a la niña. Este segundo libro va a llegar a ellas y verán que tendrán una respuesta a su carta también desde ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contenido que ha añadido al libro? Porque son más aprendizajes que tengo y más cosas que me parecen importantes que deben ser entendidas de niños y niñas. Y son, para mí, absolutamente importantes. En este libro introduzco aves migratorias, porque las poblaciones migratorias vienen trayendo problemas gravísimos para niños y niñas, ¿no? Hay niños y niñas completamente desconectados de relaciones familiares, puestos en otro territorio, y es algo violentísimo, entre tantas otras violencias, ¿no? Entonces introduzco este tema del diferente de manera general. En este caso, diferente porque viene de otro territorio, pero es un libro para trabajar la diferencia. La diferencia como posibilidad de alegría, como posibilidad de relación, de la riqueza de la relación. Y también introduzco amigos, porque esa es una cosa que venimos estudiando también. Yo soy la principal voz, creo que la principal no es la mejor palabra, una voz fuerte que dice,
la escuela, las instituciones, todas las de acogida de niños y niñas con problemas familiares, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales, de forma general, en lo que conozco de los trabajos en Américas, desprecian la existencia de las amistades de los niños y las niñas. Eso es un error pedagógico en la construcción de la humanidad. Es un error. En los formularios que rellenan cuando son recibidos, ¿no? En la escuela o donde sea, no se pregunta qué nombre tiene tu gran amigo o tu amiga y dónde vive. ¿Tienes condiciones de encontrarlo? ¿A qué juegan? ¿No? Entonces, una niña que viene en una institución de acogida, hablo de Brasil, de Maringá, mi experiencia de más de 30 años en esta ciudad, la institución, si ves los formularios que rellenan con informaciones de los niños, es algo tan violento, tan violento. No puede ser así. Entonces, traigo en este libro también amigos, la importancia de los amigos, de la opinión diferente. Y el libro termina con la frase principal que motivó realmente el libro, que es lo que quiero transmitir, que es: todas las personas del mundo tienen la misma importancia. Esta es yo creo que es lo que resume lo que he querido decir en el libro 2. Y eso parece quizás poco, pero es muy difícil lograr que en un mundo capitalista, individualista, se entienda como normal mirar al otro tan importante cuanto a uno mismo, mirar al adulto tan importante cuanto al niño, mirar al indígena o pueblo originario como un negro en la misma importancia. Está lleno de valores, de métricas cuantitativas disfrazadas de respeto, pero son en verdad una falta de respeto como iguales, ¿no? Y eso hay que poner ya en otra infancia, porque este mundo adulto, sinceramente, ya para mí es mucho más difícil hablar con los adultos. Eso es más fácil, más promisor con niños y niñas, ¿no? Creo. Bien, si les parece, podemos largar con algunas preguntas que por ahí tenemos, que nos hicieron llegar en este momento. Por ejemplo, una: ¿qué cambios deberían implementarse en las políticas públicas para asegurar una mejor protección de los derechos de los niños y las niñas? Yo creo que hay una medida que es muy sencilla, que no parece sencilla, pero que es introducir espacios oficiales en todos los ámbitos donde hay niños y niñas, espacios oficiales para su opinión y participación en las decisiones. Porque tampoco eso de niño habla y después los adultos hacen lo que quieren no sirve de nada. Entonces, hay que oficializar espacios de participación y decisión de niños y niñas donde ellos conviven. Esa es una. Y la otra es una concepción de la política en cuanto movimiento. Yo he organizado varios libros, una serie de 4 libros, donde el argumento principal es enseñar, mostrar cómo en la realidad las políticas públicas, que son nuestra defensa, nuestro colectivo trabaja intensamente para cambiar políticas públicas y cambiamos algunas, pero hay una concepción básica equivocada en las políticas públicas, de forma general. Ellas son estáticas. Las políticas públicas deben considerar que las poblaciones tienen movimiento. Las poblaciones andan incluso dentro de las ciudades propias, o de ciudad en ciudad, o de país en país. Y el movimiento
debe ser considerado, el movimiento de grupos y de personas debe ser considerado como una normalidad de la gente, no como algo anormal, como algo que no está funcionando y que hay que poner en el eje para seguir. No, es una concepción equivocada de la naturaleza cultural de los seres humanos. Se podría hablar más de eso, pero yo también introduciría eso en la concepción de política pública, poblaciones en movimiento. Bien, y en relación a esa hay una que se relaciona que dice cuál sería el papel que podría estar jugando la educación social, la pedagogía social, en relación a esto, ¿no? A la cuestión dentro del marco de las políticas públicas, los aportes, digamos que es desde la educación social. Por ahí, si nos querés contar alguna experiencia en esto que recién relatabas vos, el mensaje. Sí, puedo contar. No somos ejemplos. Yo siempre pienso que las otras culturas, otros lugares, no son exactamente ejemplos, son conocimiento a ser traído para inspirar, quizás, dar ideas para una realidad propia, ¿no? Particular. Pero yo quería decir que yo trabajo mucho con imágenes, mi cerebro es todo de imágenes, como vieron también en los libros. Aquí de atrás tengo cuadros, también vivo pintando cosas. Entonces, otro día estaba pensando, me gusta mucho tener la idea del educador, de la educadora social como un puente, ¿no? Un puente que liga derechos humanos, la red real, ¿no? La realista de la ciudad o del lugar donde viven las personas y los deseos y problemas que tienen. Es un triángulo. A mí no me gusta decir que son solo los problemas, los derechos y lo que hay en la realidad para solucionar los problemas. No me gusta nada esta concepción. Yo creo que tan igual cuanto problemas son los sueños de las personas. Los educadores y educadoras estamos ligados a esto, a este lugar de promover esta facilidad, este movimiento de conexión. Entonces, puente es una buena imagen, pero ¿saben la imagen que me gusta más? Otro día estaba pensando, me gusta la imagen como si fuéramos andamios, creo que se dice en español, ¿no? Andamios. Es esta cosa un poco desaparecida, que no tiene importancia en la construcción misma, no está en la estructura, pero si no hay un andamio, no se llega a lugares difíciles y a cualquier lugar. Y se puede bajar y subir, es más móvil que el puente. El puente es muy estructural, ¿no? El andamio va y viene y ahora está aquí, después se usa en otro edificio. A mí me gusta mucho la imagen de andamio para definir un educador, una educadora social. Hace conexiones, llega lejos, llega donde otro no llega, y sube 2, y sube 5 ahí, y bajan 2, y otro queda. Es una cosa súper dinámica. Y andamio es como de andar, ¿no? Me gusta mucho la idea de movimiento. Sí, me da... el tema de andamio me trajo como también la idea de caminos, ¿no? Caminos y recorridos que nunca están fijos y que tampoco tienen forma, no tienen color. Uno le da color, le da forma, vos lo hacías hacia arriba, pero también el andamio puede sostener, pensaba en algún momento, ¿no? Porque hay algo que es interesante y que al pedagogo social le toca, ¿no? Que es que en algunos momentos es necesario en el proceso del acercamiento, en el trabajo con el otro, esta historia que trae el otro, ¿no? Ese ropaje que tiene, que parte le pertenece, pero hay otra parte que la sociedad se lo ha asignado. Pensaba cuando vos hablabas de los lugares a donde llegan los niños, ¿no? Que le quitamos el sueño, le quitamos las ideas y cómo los adultos llenamos formularios donde nunca se les pregunta esto, ¿no? El amigo, que es el par, que es con quien él tiene espejo de sí. Y que entonces, como en una sociedad, por eso yo
te llegaba con la idea que hemos trabajado en otras décadas de Duarte en Chile, ¿no? Esto del adultocentrismo, cómo pensar las infancias desde el lugar de las infancias, desde las diversidades, de las otredades que no están aún empapadas de ese ropaje que trae el mundo adulto y cómo a través de las observaciones, vos mostrabas en el libro cómo está la convención y yo recordaba la observación número 15 de los derechos y de la convención, que justamente donde hace un pilar de eje que diferencia es por donde empezaste a plantear las políticas públicas, que es la voz de los niños, la participación en los escenarios que le competen a sus infancias y niñeces en desarrollo y la toma de decisiones, ¿no? 3 elementos que son los que marcan los virajes o no de las políticas públicas en el marco de los derechos de los niños. Entonces me trajo esta idea el andamiaje. A veces es un pilar donde hay que apoyarse, a veces es una estructura que necesita flexiblemente andamiaje, pero sobre todo porque anida, ¿no? Porque allí reúne, cobija amorosamente las infancias que tantas veces uno desprotege. Ahí Mónica Herrera está participando por el chat. Moni, ¿no querés abrir micrófono? Porque ha venido... Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que me pone un poquito nerviosa semejante autoridad que nos visita hoy. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una delicia escucharla y muy, muy enriquecedor todo lo que se ha planteado, mucho más para nuestra profesión que todavía aquí en Argentina está como un poco en construcción, ¿no? Bueno, lo social siempre está en construcción por la propia dinámica que tiene. Sí, una de las cuestiones que yo planteaba, bueno, era agradecerle esta narrativa tan exquisita que ha puesto como metáfora para explicarnos esto de la patología de la colonialidad del poder, ¿no? Y cómo nos atraviesa constantemente, y mucho más en las infancias, evidentemente. Lo que yo preguntaba es cómo lidiar con las burocracias institucionales, estas instituciones que están por ahí incrustadas como dispositivos de poder que nos limitan o coartan de alguna forma nuestra posibilidad de hacer con la comunidad. Entonces preguntaba esto, ¿cuáles serían nuestras herramientas o nuestros caminos o qué posibilidades reales hay de poder impactar en esa realidad? Gracias, querida, qué amable, qué gentil ha sido. Gracias. Yo veo 3 caminos básicos para cualquier solución de problema que quiera llegar a solución amplia. Uno es el conocimiento. Debemos siempre estudiar, estudiar y estudiar. Conocer otras cosas de la realidad, investigar profundamente para tener solidez en nuestros argumentos y saber lo que queremos y saber que no estamos siendo ingenuos. Estudiar ciencia y de manera crítica. Este es un camino absolutamente necesario. Cuando paramos de estudiar, estamos empezando a andar para atrás y corriendo el riesgo de ser máquina de maniobra, ¿no? Ser usados en la masa. El otro camino es legal. Debemos conquistar leyes, porque las leyes en nuestra sociedad son un parámetro importante para decirnos, mira, hay que cumplir con eso, es ley, es derecho, ¿no? Debemos entonces estudiar también sobre eso y juntarnos con gente que hace eso en los lugares que hacen eso. Eso nos lleva a pensar que es súper importante la política para tener gente en estos lugares de poder que nos representen y que seamos también nosotros, ¿no?
porque por la educación social o pedagogía social lucharán los pedagogos y educadores sociales. Un taxista no se preocupará tanto por eso, se preocupará con los temas de los taxis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que meternos ahí. Y he dicho, el conocimiento, el tema jurídico, las leyes, y el otro es la política. El movimiento político es absolutamente necesario para conquistar lo que la ley por sí sola no logra. Y ni el conocimiento solo. El conocimiento tiene que llegar al mundo de la política y al mundo de las leyes como base para eso. Pero uno no está desligado de otro. Por ejemplo, en Brasil tenemos un modo de entender o de vivir lo que es comunitario muy precario, totalmente precario. Yo preguntaba siempre a mis alumnos en el sur de Brasil, ¿no? ¿Qué es, cuando digo comunidad, qué piensan ustedes? Me venían con comunidad en internet y como sinónimo de favela, de chabola, que ahora quieren decir comunidad porque chabola puede ser ofensivo. Solo un cambio de palabras, ¿no? Y entonces no hay una vivencia comunitaria como yo conozco en Venezuela, por ejemplo. Pero ¿por qué en Venezuela tienen una vida comunitaria tan rica? O en Cuba. Entre otros motivos, yo no soy historiadora ni conocedora profunda de su cultura, pero ya he ido varias veces a Venezuela y a Cuba también. Ellos tienen en la constitución de su país la organización comunitaria. Vale la pena ver cómo se organizan los consejos y que más lograron en la ley un cuarto poder, porque nosotros normalmente en nuestras constituciones tenemos el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Venezuela tiene otro, que es el poder popular. Esta gente que se organiza en pequeños grupos tiene voz y voto como cuarto poder. Es la ley incentivando la política e incentivando la cultura de comunidad, de concepción comunitaria. Ellos tienen en determinada región siempre, obligatoriamente, un representante de la salud, otro de la educación, que se encuentran, ¿saben? Entonces, para no seguir tan larga esta respuesta, quiero decir eso, que hay caminos y hay que buscar siempre, y hay países que lo hacen de forma muy interesante, y me gustaría decir, solo alertar que en África hay varios países e iniciativas interesantísimas con otra mentalidad que pueden inspirarnos también. Bien, gracias Moni, gracias Vero. No sé si alguien más. Por ahí, ¿sabes qué, Ale? Por el tiempo, por ahí me gustaría la pregunta esta que habíamos preparado, Ale, en relación a ¿qué crees que se podría hacer para mejorar la inclusión social de los niños y las niñas en lo que es el sistema educativo y el sistema en general, la sociedad general? En Brasil, normalmente cuando se está hablando de inclusión social, se quiere decir de las personas con dificultades de lo que es considerado la normalidad, ¿no? Como, no sé, en sillas de ruedas o otras cosas. Pero nosotros, dentro de la educación social y pedagogía social, entendemos que fundamentalmente no es posible haber inclusión social cuando existen tantas desigualdades económicas en la sociedad, ¿no? Hay una desigualdad en la oportunidad de usos de los servicios públicos. ¿Y por qué? Porque el que es pobre ya está más lejos, es justo este que necesita el autobús hay que pagar, él ya no va
a hacer el judo que es en el otro barrio, porque no tiene dinero, porque va un tiempo muy grande. Una cosa lleva a otra, y eso hablando de amenidades, ¿no? Porque la cuestión es hambre también, ¿no? Y junto con la falta de condiciones de un padre, una madre, un adulto, dar comida como tiene que ser para su hijo, viene la humillación, la vergüenza, el sentimiento de que no tiene éxito, ¿no? Que es un fracasado. Y junto viene la subjetividad, el tamaño del sueño de este niño disminuye. Eso es de todo lo que casi no puedo hablar, me conmuevo. Porque mi experiencia muestra siempre que en la periferia los niños y niñas piensan que su lugar en la universidad pública no existe, no es para ellos. Y eso es normal entre los pobres, los empobrecidos, ¿no? Por eso me parece tan importante decir que todas las personas tienen la misma importancia, que todos tienen derecho a los mismos lugares, a los mismos lugares. ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? Es lo que están preguntando. Siempre tenemos esta pregunta. Yo veo que es como estamos haciendo aquí, en este momento. Eso que estamos haciendo es un poquito, una semillita dentro de lo que se puede hacer, que es buscar conocimiento, buscar juntarnos, porque eso es una reunión política. No es casualidad que otros quieran destruir estos encuentros. No es casualidad. Hemos tenido eso todo el tiempo en el gobierno Bolsonaro. Y ahora en gobierno Lula no tenemos más. Interesante eso, ¿no? Entonces, no es casualidad, no es una gente loca, es una sistemática de comportamiento que quiere destruir los encuentros, porque los encuentros son la potencia política que tenemos. Totalmente. Y no podemos abdicar, ¿no? Vamos a resistir a eso, porque eso promueve la fuerza de la motivación, de la esperanza y también la fuerza del conocimiento. Sí, creo, Verónica Zavala y también Verónica, ahí hay una mano de una profesora que ya le damos la palabra a Ana, pero en esto último, ¿no? Me hace pensar que la inclusión siempre se ha tomado desde ese lugar en que es necesario que la sociedad les dé un lugar a aquellas personas para incluirlas, ¿no? Y en realidad las personas, por el hecho de nacer en el mundo, tienen un espacio. Su lugar, sí. Lo que pasa es que la sociedad muchas veces las desafilia de su acceso, de sus posibilidades a acceder por derecho pleno, ¿no? Entonces esto creo que es todo un tema. Coincido plenamente, Verónica, de que está determinado que el encuentro de quienes hablamos una misma sintonía musical respecto a la pobreza, a la indignidad que da esta situación de pensar al pobre en un lugar que la sociedad, vos hablabas como a los márgenes, ¿no? Pero es más allá que los márgenes, porque es tal cruenta que estamos hablando de las cuestiones propias de alimentarse, de abrigarse, de acogerse, de formar familia y de ser parte de una sociedad que cada vez más los deja afuera, ¿no? En estos desajustes de todo tipo, porque vos hablaste de los económicos, los sociales, los políticos, pero también estamos muy cerca de lo tecnológico, ¿no? En este mundo de la tecnología, ¿cuántos quedan dentro y cuántos fuera? Y ese siempre ha sido en la historia, que no es la propia cuando los movimientos, cuando las comunidades desde sus sentires actúan, pueden generar los cambios, ¿no? Ana Britos es profesora de la carrera
y ha pedido la palabra, así que, y vos nos vas guiando en los tiempos, por favor, Verónica Müller. Ok, adelante. Bueno, hola Verónica, buenas tardes y a todos. Bueno, nada, como que un placer escucharte, ¿no? Por muchos motivos, pero iba juntando como varias cosas y más allá de, nada, me gustó, hace un rato me puse a googlear, encontré el cuento, ya lo descargué ahí, después lo paso si quieren, porque había algún estudiante pidiéndolo, pero te sigo escuchando y sigo pensando y me gusta tu gesto político, por ahí más que toda esa doctora, directora, magíster y bla, bla, después cuando te sigo escuchando, digo, qué excelentes gestos políticos, y sabes, lo que me llevó a levantar la mano, porque tenía como muchas cosas, pero lo que me llevó como a levantar la mano fue cuando no solo hablaste de comunidad, que es un concepto que yo trabajo mucho, o lo comunitario. Yo soy filósofa de profesión, digamos, así, acá en la Facultad de Epistemología y varias cosas más, pero trabajo filosofía y política latinoamericana hace mucho tiempo, trabajo mucho con los movimientos sociales y demás. Y he vivido en Brasil, he vivido en Bolivia, y pensaba cuando te escuchaba la excelente conexión epistémico-política que hiciste del sur, porque todo el tiempo no solamente fuiste, ¿no? Es Brasil, ¿no? Las relaciones, ¿no? Brasil, Bolivia, bueno, la experiencia, después dijiste venezolana y cubana, y después dijiste, están haciendo experiencias muy interesantes en África, y ahí dije, qué hermoso escuchar cómo en la palabra que ya es resistencia, ¿no? Porque desde ahí me parece que me quedo con haberte conocido, digamos, ¿no? En la palabra que ya es resistencia, la narración del sur global, digamos, ¿no? En esto de horizontalizar la palabra en ese lugar. Porque desde que yo entré el MIT pasado, te escuché la relación de tratar de pensar un mundo más allá del capitalismo, algo en el cual tengo serias dudas, pero cuando uno participa de esas resistencias enunciativas políticas, yo te leo como una activista política, es en esa clave, y en esto que dijiste también, en esta clave de decir, bueno, ¿cómo construimos conocimiento? Algo que, bueno, también me enorgullecía escucharla a Mónica, que es estudiante mía y ayudante alumna mía y todo, en hablar en esto en términos de patologías de la colonialidad del poder, y que te diste cuenta de qué estaba hablando, y yo, bueno, eso es como maravilloso, ¿no? Para poder tener una conciencia crítica sobre nuestro presente, y después cuando dijiste esto que nos sucede de la interrupción no es un loco, una loca más, digamos, sino que es un gesto político de obstrucción, aniquilación, desvirtualización, digamos, de la resistencia y de los encuentros de la comunicación. En eso yo te agradezco profundamente la palabra. Y por otro lado, digo dos cosas ahí. Una, cuando vos hablabas en relación a la pobreza y cuando te emocionaste y demás, yo hace mucho tiempo que siempre digo, y esto lo he hablado mucho con Alejandra y con los estudiantes, el lugar de la cuestión racial, ¿no? Si en esto de la idea de la colonialidad del poder nosotros leemos mucho Quijano, y esto de que hay una clasificación racial y hay una jerarquización social y racial, digamos, ¿no? Eso como muy presente en los cuerpos racializados, qué modulaciones, ¿no? Son las raciales. Y cuando vos leías el cuento y decías, bueno, al último, cuando dijiste de que las letras del abecedario estaban ahí, los números también, para que puedan, por esto del lugar de las niñas mujeres, yo decía también, bueno, acá también compete decir que es una cuestión de género, digamos. Acompaño a Alejandra cuando dice una narración adultocéntrica, pero también una cuestión de género puesta ahí, ¿no? Un patriarcado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que para que hace mucho que lo digo, pero para que esas resistencias tengan esa potencia política, necesitamos aunar que los sures hay algo que potencian, que esto que vos estás mostrando, pero porque la cuestión es colonial, racial y patriarcal, intrínsecamente metida en nuestros deseos, en nuestras circunstancias sociohistóricas, digamos, en nuestro cuerpo. O sea, por eso es tan complejo, y en esa clave valoro mucho tu gesto político de conversar con nosotros, ¿no? En tu hacer, digamos. Más allá de los títulos, digo, en ese hacer en el cual fue fabuloso para mí. Cuando hiciste el registro sur, dije, eso es de esto. Eso es un montón, realmente, un montón. Gracias, querida. Eres muy generosa. Yo no sé quién va a hablar. No,
Quería solo sumar a este relato que hace Ana y que se viene trabajando, porque siempre la carrera en pedagogía social ha podido tener esta otra mirada de estas otredades, ¿no? Tiene que ver con algo que vos fuiste llevándonos en la narración del cuento y que lo has tomado a lo largo de distintos momentos en tu exposición, que es lo pedagógico. ¿Qué es lo pedagógico? Que no es más que amar al otro como el otro es, en una condición de igualdad para descubrirlo. Entonces, ¿cómo también junto a todos estos elementos que tienen que ver con lo político, el conocimiento, Verónica, desde lo que te he ido sintiendo y desde esa emoción profunda, hay un andamiaje, como vos le pusiste al andamio, que lo sostiene y que tiene que ver con el amor, ¿no? Ese amor profundo que no es el ingenuo, que no es el que no analiza, pero que sí sabemos, quienes hemos leído y seguido a nuestros anteriores como Pablo Freire, ¿no? No hay pedagogía si no hay amor a lo que hacemos. Y lo mencionaste varias oportunidades y me parece que eso es otro ingrediente que se une con lo que Ana fue como devolviéndote de su escucha, ¿no? Tiene que ver con un campo de lo político, tiene que ver con un campo de las acciones en las estrategias, porque de hecho, si solo es político, tampoco generamos cambio. Pero ¿a dónde lo apoyamos? Y apoyarlo en lo pedagógico, apoyarlo en esto que son los pilares de la equidad, el reconocimiento de que el mundo es para todos y que todos somos iguales y atravesado en el amor. A mí me deja esto un placer enorme de seguirte leyendo y tenerte, ¿no? Es sentimiento, pero acompañado absolutamente de la ética, del sentido de deber. Un adulto que está em contato com niños está em um contato educativo, formativo para o mundo. E então, se é um adulto desanimado e descompromissado, tem que alejar-se. Hace mal para um niño, um adulto assim. É uma questão ética. Pero yo veo que el tiempo se acaba. Yo, como soy una persona que tengo tantas historias como todas nosotras, ¿no? ¿Cuántas tendríamos aquí para contar? Pero yo quería introducir una otra palabra y me gusta lo que has dicho. Has usado la palabra amor y ustedes se darán cuenta que yo no la había usado. Y es muy interesante que el sentimiento este haya sido percibido, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Hay una otra palabra que me parece absolutamente fundamental para la profesión de educación social, que es la palabra valentía. En portugués decimos coragem. Me gusta más. No sé si significa exactamente lo mismo. No sé. Si coragem... Sí, es lo mismo. ¿Son sinónimos? ¿Sí? Hay países que hablan castellano que no tienen como sinónimo, pero para ustedes es valentía y coraje es lo mismo, ¿no? Entonces voy a decir coraje. Es necesario en esta profesión. Quizás a un químico de laboratorio, quizás no sea, no sé, pero para un educador social es necesario tener coraje. Hay que asumir posiciones, ¿no? Porque tenemos lado, y trabajamos todo el tiempo con violaciones de derecho, estamos del lado de quien no puede recibir tantas violaciones o ninguna, ¿no? Y hay mucho que hacer. Y juntando las palabras, lo que ustedes han traído, como qué hacemos con la política, cómo intervenir en la política, lo que vamos aprendiendo es que los principios filosóficos no cambian. La ética es siempre la misma, pero las estrategias, aprovechando la palabra, las estrategias cada uno encontrará con mucha creatividad en función del contexto que tienen. Y entonces quiero contar
si me permiten, una historia verdadera que hemos tenido, por ejemplo, hace muchos años, fue en el año 2002, creo, esta que voy a contar, pero podría contar otras. Había muchos niños que dormían en la calle, había muchos niños en la calle en la ciudad de Maringá, donde yo vivía. Hoy no existe ningún niño en la calle allá, ninguno. Tiene 400,000 o 500,000 habitantes. Y hoy no tenemos estos niños. Y yo creo, sinceramente, que es por la lucha que vamos haciendo siempre. Pero había muchos. Y nosotros hacíamos el contacto con ellos y descubrimos que había una lista de 7 niños para morir. Y quien los iba a matar eran policías. Y ellos nos contaron despacio, así, con los contactos, uno allá, otro en otro barrio, otro, ¿no? Y una educadora, Patricia y yo, hemos ido sabiendo y juntamos, había 7. Y incluso el policía decía, tú vas a morir porque te vamos a poner una cuerda en el cuello con una piedra y te jugaremos de este puente. Y el otro, sí, había esta lista con esta cosa dramática. Y nosotros no sabíamos qué hacer, porque ellos decían, nadie puede saber que contamos a alguien, porque nos dicen que si contamos a alguien, no solo nosotros morimos, muere también nuestra familia. Entonces ellos no podían contar a nadie, pero habían contado a nosotros en confianza, que es una de las funciones que un educador social tiene que aprender a desarrollar y ser alguien de confianza. No se puede ser más o menos, porque la consecuencia es muy grave, ¿no? Y entonces no sabíamos qué hacer, que esta es otra cosa, convivimos cotidianamente con no saber qué hacer, porque la vida viene, ¿no? Y sabíamos que teníamos que proteger a estos niños, pero no sabíamos cómo hacer, eran adolescentes. Y el primero de la lista había muerto ya. Era siempre de la misma manera hasta entonces. Morían muchos, era por tiros por la espalda. Y entonces después de reunir y hablar muchas veces, porque no podíamos estar tranquilos con esto. Hemos tenido una idea que nos pareció buena. Iba a haber un encuentro de 600 entidades en un gran evento. Estas entidades representaban más gente. Y entonces hemos escrito una carta anónima. Ahí me parece que ha habido una interrupción, a lo mejor ha tenido un problema de conexión. Ahí esperamos un ratito. Mientras le voy escribiendo a ver qué le pasa. Bueno, me parece que ha sido una cátedra con muchas situaciones que sobrellevar y las estamos sobrellevando, ¿no? Pensando en esto último que fue planteando estrategias. Nos está escuchando, pero no nos puede ver. ¿Y podrás hablar, Verónica? A lo mejor sabes que tendrías que probar es el hecho de sacar el micro, de sacar los auriculares. A lo mejor ha sido un problema de la compu. En el chat había puesto Ale nomás. Bien. Ale, tenés el micrófono
Gracias, Eri. Yo iba leyendo acá. Ahí estamos de nuevo. Bien, Verónica. Bueno, contanos. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Ay, no sé qué pasó, lo siento. Bueno, ahora no sé que han escuchado que había una lista y que hemos tenido una idea. Y entonces... Se reunió gente. Eso, y escribimos una carta anónima. Yo la he escrito y bueno, y hicimos, cuando ya se acababa el evento, hicimos llegar en la mesa de la chica que estaba coordinando ahí, así como, y le pedimos que leyera la carta. La carta decía que había en Maringá una lista de adolescentes para ser muertos por la policía y que había miedo en denunciar e incluso no podíamos decir los nombres, pero que sí había en el grupo que asistía, si había gente que estaba de acuerdo que esta carta fuera considerada una denuncia oficial y que fuera llevada al alcalde y al jefe de la policía de Maringá, que si había gente que estaba de acuerdo, que aplaudiera y consideraríamos la carta firmada por 600 entidades. Entonces, porque había mucho miedo. E quedou um silêncio como de película, um silêncio, não sei se segundos ou minutos, e nosso grupo não podia manifestar-se, nadie podia saber, não podíamos ser os primeiros a aplaudir, porque nos denunciaríamos, e todos tinham este medo, pero em algum lugar, em algum momento, alguém começou. E outro. Todos se levantaram e nadie parava de aplaudir e toda a gente chorava como dizendo, finalmente alguém se posiciona e podemos ter outra realidade, um passo está sendo dado. E les cuento que a carta chegou ao alcalde, o alcalde chamou ao jefe da polícia, e por 6 anos, não posso dizer que foi por isso, pero por 6 anos, desculpa a palavra em português, por 6 anos, não morreu nenhum adolescente morto por la policía em Maringá. Então, quando me perguntam sobre política, eu creio que não há maneira, pero há uma postura de nossos profissionais absolutamente necessária. A gente conta com nós porque se somos profissionais, temos formação e temos um código ético de posicionar-nos a seu lado, né? E para isso, muitas vezes, em la realidade brasileira, é necessário valentia. E bueno, é necessário. Bueno, Ale, hemos llegado... Perdón, quedaría una pregunta que me parece que se nos quedó en el tintero, que es importantísima, porque también hace a tu trayectoria y al trabajo que venís haciendo, ¿no? Esta postura política que vos decís que es tan imprescindible en la profesión nuestra, que dice, ¿qué rol desempeñan las organizaciones sociales o el tercer sector, como lo denominamos acá, en la defensa de los derechos de los niños, las niñas en situación de calle? Es un tema que es angustiante. En Argentina en estos últimos años se está dando familias enteras que están viviendo en condición de calle. Entonces, digo, los números acá están muy elevados y bueno, por ahí quisiéramos, digamos, a todos los profesionales nos interesa por ahí conocer la experiencia que tienen ustedes en Brasil o por ahí el hecho de cómo lo han ido trabajando, porque la verdad que estamos viendo muchos niños que están en condición de calle. Ajá. Es un tema dramático, ¿no? Es un tema inadmisible, en verdad. Es inadmisible, porque humilla a la persona. Y mata de hambre, y mata de violencia, ¿no? Yo tengo bastante conocimiento sobre varias problemáticas en casi todos los países de Américas,
por ejemplo, un problema gravísimo en Bolivia es que violan a las niñas en la calle. La mentalidad toda y la desprotección. En México, estar en la calle significa que puede desaparecer un niño, después ser encontrado en las balas. En Colombia, los niños conviven con la mentalidad de posibilidad de muerte a todo instante. Y en Brasil hay muchas realidades. Unos son niños soldados, ya conviven con armas muy temprano, y otros tantos problemas. Entonces, primero, organizaciones no gubernamentales, ya no, es mejor organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque el gobierno cuenta con ellas, ellas existen y son parte de una política, pero no es lo ideal, ¿no? La forma como las Américas han trabajado con organizaciones no gubernamentales es fea, no, es inapropiada. Son de segunda categoría y muchos con voluntarios y no tienen como predeterminación, precondición, conocimiento. Vale la pena discutir profundamente eso. ¿Qué países tienen organizaciones no gubernamentales como cuidando de temas absolutamente relacionados con derechos humanos? Y no con migas, se dice, ¿no? Así. Es muy difícil hablar en un minuto sobre eso. Solo quiero decir que el tema es amplio y profundo y no es casualidad. Hace parte de la política de los países en Américas y en África también. Son problemáticas diferentes, son relaciones diferentes. Por ejemplo, Bolivia, Perú, Ecuador, México. Trabajos con población de calle vienen amparados por dinero europeo. Cuando el dinero europeo acaba, se acaba el trabajo. Y vienen con proyectos rellenados con palabras y cosas determinadas por la comunidad europea, y es una colonización también. Es horrible, y los educadores y trabajadores sociales viendo como positivo, ¿sabe? Falta crítica, falta entendimiento. Entonces, en este tema, creo que valdría la pena hablarnos muy profundamente. Podríamos hablar en otro momento, con datos científicos y todo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Verónica, creo que se nos está cumpliendo también el tiempo, y esta última pregunta por allí abre a un universo del que vos has venido como relatándolo en esta descripción de la observación que nos fuiste haciendo con el relato de tu cuento, ¿no? Y con la historia de María. Abrir para poner esta pregunta nos da lugar a que tal vez con toda esta disposición y generosidad con que hoy te hemos tenido, podamos articular un 2025 con una temática, que podamos también interactuar y compartir las miradas que nos pasa en esta Argentina y de esta parte de América del Sur, y que traigas la tuya y generar algo, ¿no? Que me animo como a pensarlo juntas y a poder construirlo desde el movimiento que representas, los movimientos y también mucho trabajo de la comunidad en Córdoba, por lo menos, que es el lugar donde estamos, se podría estar haciendo, ¿no? Tenemos la marcha de los chicos de la gorra, tenemos muchas cuestiones para compartir y enriquecernos. Pero para cerrar este momento y darte así una gracia plena, me parece que he tomado como las palabras que han hecho
esta sinfonía de resonar a lo largo de tu relato, ¿no? Que es tomar posición, tomar postura, que sea ética desde aquellos sentimientos que tiene ese otro que es un igual, ¿no? Es alguien que no es que tengo que, sino que es con el otro. Y por el otro lado, 3 aspectos que remarcaste y muchos de los docentes que estamos acá y de nuestros estudiantes también lo han vivido, y en la palabra de Mónica, que fue la única que abrió micrófono, pero que atrás de cada registro nos conocemos porque somos una comunidad pequeña, son estos aspectos del conocimiento, ¿sí? Del saber y el poder argumentar con conocimiento sólido, los aspectos jurídicos, legales, que son aquellos que empujan, ¿sí? Y que generan marco, el encuentro jurídico para la acción como estrategia, y este campo de lo político que en lo último hemos ido mencionando, que también lo político es la capacidad de la acción, ¿no? Y es una acción que tiene que ser crítica, que tiene que ser mirada con estos rasgos distintivos de una América Latina, pero donde la pedagogía es este acto maravilloso de amar y educarnos, no de educar a otros, sino de educarnos, ¿no? Y autoeducarnos desde un lugar. Así que en representación de nuestra fe, de nuestra carrera, de todos los pedagogos sociales que festejamos el día de ayer, gracias por ser tan amplia, tan generosa, tan nutrida y realmente tan sensible. Verdaderamente gracias. Gracias por palabras tan gentiles, ¿no? Tan generosas también. Tenemos mucho que hacer y para mí es una alegría y la confianza que me dedican, ¿no? Y el cariño también. Podemos reunirnos más si quieren. Yo adoraría ir ahí también. Podemos estar juntas, podemos inventar encuentros, ¿no? Hacer cosas juntas. Sin dudarlo. Sigamos en contacto y construyamos algo que nos dé lugar materialmente al encuentro tal vez físico. Claro que sí. Soñar, como vos lo decías, Sí. es lo que va a hacer posible que se dé. Hay un cantante brasileño que mucho tiempo atrás hizo una música que dice más o menos así: sueño que se sueña solo es solo un sueño que se sueña solo, pero sueño que se sueña juntos es realidad. Ah, me encantó. Te tomamos la palabra. Me encantó. Soñemos juntos. A todos, a todas, gracias por estar, gracias por ser, por existir y porque todos pensamos en que otro mundo también es posible, ¿no? Sí. Ale, yo quería agradecer eternamente a Verónica la predisposición, la generosidad que ha tenido, la paciencia, todo lo que nos ha nutrido y todo este tiempo, la conexión que ha tenido tan generosamente y que también ha estado hoy con todos los debates que hemos tenido en la tarde, un poquito agitada, bueno, que realmente nos ha transmitido básicamente esta tranquilidad, estas fortalezas que tiene, ¿no? En su hacer a lo largo de este tiempo. Y algo cortito que me gustaría dejar es esto, ¿no? De esto que nos deja esta cuestión de la postura ética, política, ¿no? Esto de poder deconstruir por ahí un poco lo que uno tiene reflejado, ¿no? Y por ahí acá en la sociedad, en Argentina, siempre se dice que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y por ahí pensándolo desde la educación social, desde la pedagogía social, nos planteamos y nos replanteamos en esto de cuidar y apapachar las infancias, cuidar los bosques y narrar historias. Un abrazo. Sí, sí. Gracias. Un besito. Chao, chao. Sean felices. Chao, muchas gracias. Chao. Igual vos. Gracias a todos. Acá estamos. Ay, se pudo. Adri. Chao.